Bienvenidos a su magazine Educación a la Vanguardia. El tema de hoy, inteligencia emocional. Nos acompañan las psicólogas Claudia Cote y Diana Benavides, las especialistas Ángela Vargas y Rosalba Orostegui. Y por supuesto, como siempre, la opinión de nuestros docentes, Lisette Mendoza y Cristian Pérez. Demos comienzo a este programa. Buenas tardes. Hoy nos acompañan Diana y Claudia, dos psicólogas de instituciones educativas. Y vamos a tratar el tema de inteligencia emocional. Yo tengo una pregunta para ustedes dos. ¿Qué son las emociones? Buenas tardes, Daniel. Las emociones definidas desde la psicología es un estado complejo y multifactorial que se traduce en varios cambios físicos y psicológicos. Esos cambios físicos y psicológicos tienen su implicación en los pensamientos y en las acciones de las personas. Como ejemplo de estas emociones tenemos el miedo, la aversión, la ira, la alegría, la tristeza. Son ejemplos de emociones y de las cuales se desprenden otras más emociones que experimentamos los seres humanos en nuestra vida cotidiana. Qué interesante realmente. Otra pregunta para ustedes dos. ¿Cómo podemos gestionar, controlar estas emociones? Porque eso es muy importante para nosotros. Es importante identificar qué emoción estoy viviendo en el momento, reconocer si fui yo la causante de generar dicha emoción. También es importante retirarnos del contexto en el cual nos generó esa emoción y al retornar nuevamente estar más tranquilos y evocar aquellos recuerdos o aquella situación sin experimentar alguna exaltación. De igual manera, si fui la causante de dicho emocionalidad, pedir disculpas. Otras estrategias que podemos manejar y que de hecho en nuestra vida cotidiana estamos manejando permanentemente es el contar hasta 10, el relajarnos, el poder huir del lugar si es necesario para tranquilizarme y volver a retomar la situación ya con un estado de emocionalidad, de tranquilidad y de calma. Buenas estrategias realmente. Para finalizar, ¿cómo ven el tema de la inteligencia emocional en los docentes? Es importante que desde las aulas de clase o desde los salones los docentes empiecen a conocer a sus estudiantes no solo desde la parte académica, sino más allá, conocer sus estados emocionales, sus momentos de ira, sus momentos de miedo y cómo poder empezar a manejarlos para tener una excelente formación académica. Bueno, también es importante que el docente tome conciencia de sus emociones para que él mismo sea un buen ejemplo para sus estudiantes. Teniendo conciencia de sus emociones, las va a autorregular y podrá controlarse también ante las situaciones que le puedan generar alguna emoción de pronto negativa hacia sus educantes. También teniendo una autorregulación y una buena conciencia de sus emociones, podrá tener una mejor relación con sus estudiantes, tendrá empatía y podrá motivarlos a ellos en este proceso de crecimiento y de encuentro constante que tiene permanentemente con sus estudiantes en el aula de clase. Muy bien. Muchísimas gracias entonces por acompañarnos el día de hoy con este tema de inteligencia emocional. Muy seguramente nos veremos en el próximo capítulo tratando otro tema. Hasta luego. Hasta luego. En este segundo bloque nos acompañan dos expertas en la materia de inteligencia emocional, la hermana Rosalba y la hermana Ángela. Comencemos entonces. Hermana Ángela, para usted, ¿qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la capacidad que tiene el ser humano de reconocer sus emociones y controlarlas. Complementando lo que dice la hermana Ángela, es la capacidad que tiene el ser humano de vivir equilibradamente. Se sabe que, según dice Daniel Goleman, nosotros somos más emoción que intelecto, entonces, o que razón. Por lo tanto, pienso que si nosotros tuviéramos la capacidad de conocer nuestras emociones y manejarlas, pues seríamos personas inteligentes.
Muy interesante esa posición desde el punto de vista de Daniel Goleman. Eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo se desarrolla la inteligencia emocional dentro del currículo? Dentro del currículo es importante pues que el desarrollo de la inteligencia emocional empiece por los docentes, que son los que incursionan en el aula y los que tienen, digamos, como ese contacto directo con los estudiantes. Es bien sabido pues que la inteligencia emocional se mueve en el ámbito de las emociones y es importante que, teniendo en cuenta esto, el docente primero logre un reconocimiento de lo que es su vida emocional y afectiva, para que dentro de este manejo personal pueda entrar a ayudar a los estudiantes cuando se presenten casos especiales, circunstancias que ameriten, entrar a acompañar procesos especiales que se pueden presentar en el acto educativo. Si bien es cierto que hay que manejarlo o abordarlo en el currículo desde los docentes, como lo plantea la hermana Ángela, también es importante que en el currículo apareciera como un tema de formación, como una materia más. Siento que cuando uno revisa los currículos a nivel institucional, no aparece este tema como una cátedra de formación. Yo pienso que los colegios ganaríamos mucho si tuviéramos un espacio para formar a nuestros niños y jóvenes acerca de las emociones. Es más, muchos expertos en investigaciones plantean que las situaciones de bullying y todas estas situaciones de violencia, a veces en las aulas de clase que se presentan, es sencillamente falta de control emocional, pero realmente es que no tenemos los espacios para hacerlo. Entonces yo siento que al currículo le falta cómo nosotros podemos meter este tema de inteligencia emocional dentro de la formación. Qué bien. Entonces, quisiéramos que nos aconsejaran o que nos dieran algunos trucos para desarrollar la inteligencia emocional en el aula o en la educación. Bueno, pienso que hay que partir de la toma de conciencia. Si se toma conciencia del ser, de lo que pasa dentro, de lo que aparece en mi mente, en mi corazón, frente a las diferentes circunstancias, ya pues es un buen comienzo. No es muy, digamos, muy fácil esta toma de conciencia, porque muchas veces se vive en la superficialidad y nos hace falta más trascender, vivimos en la inmanencia y nos hace falta más tener conciencia de la trascendencia. Hay algunos modos de aprender esta conciencia, y es aplicar, digamos, talleres de Gestalt, talleres de focusing, que eso ayudan en forma muy acertada a tomar conciencia, porque no es fácil, vivimos en la superficie. Yo creo también que aportando que el primero es autoconocerse, autoconciencia, lo que nos plantea la hermana Ángela, el segundo paso sería autorregularnos. Si yo sé qué me está pasando, si yo conozco mis emociones, si yo le sé poner nombre a mis emociones, pues yo sabré también cómo regularlas, cómo autorregularlas, cómo saber que tengo rabia o que estoy muy alegre, estoy muy eufórico, pero de pronto no es el espacio para expresarlo. Entonces yo pienso que el segundo truco es la autorregulación. Y un tercer truco, pienso que nos ayudaría es también la capacidad de empatía, es decir, de ponerse uno en el lugar del otro. Si yo entiendo que es una emoción y yo sé que el otro, puedo identificar la emoción que está sintiendo el otro, puedo también ayudarlo a tener una relación asertiva con él, porque si yo sé que el otro está sintiendo rabia en este momento, yo puedo tomar una distancia frente a eso y esperar que le pase la emoción para luego acercarme. Entonces podría evitar algún conflicto, alguna situación que se presente. Entonces, resumiendo, creo que podemos decir que lo primero es la autoconciencia, que nos decía la hermana Ángela, nos plantea como entrar y conocer nuestras emociones. Lo segundo, autorregularlas. Y lo tercero, la capacidad de empatía, que es el reconocimiento de las emociones en los demás. Muy bien. Este segundo bloque lo damos por finalizado para después entrar a las opiniones de los docentes. Les agradecemos a nuestras expertas en el tema, la hermana Ángela y la hermana Rosalba. Y ahora vemos qué es lo que dicen los docentes. Y como siempre,
es bueno conocer la opinión de nuestros docentes. Hoy nos acompañan Lisette y Cristian. Y para ellos dos tenemos la siguiente pregunta. ¿Saben ustedes qué es inteligencia emocional? Pues para mí, desde un concepto muy personal, la inteligencia emocional sería el control que yo tengo sobre mis propias emociones y sobre cómo las comparto al otro, y asimismo saber que el otro tiene sus propias emociones y su propio desarrollo y el compartir de las mismas. Eso para mí sería inteligencia emocional. Bien, para mí inteligencia emocional creo que tiene que ver con la parte de la razón del ser humano que nos ayuda a controlar nuestro comportamiento. Pues ahí está involucrado todas las emociones, desde el miedo, el temor, la alegría, el llanto y todas las que podamos mencionar. Para complementar un poco este tema, recuerden que inteligencia emocional es el manejo asertivo de las emociones propias y ajenas. Teniendo en cuenta esto, ¿creen ustedes que es importante la inteligencia emocional en el aula? Resultaría muy valioso a la hora de que el maestro se empodere de su propio ejercicio vocacional. También cuando decide qué es lo que va a compartir y cómo lo va a compartir con sus estudiantes, porque si el maestro se conoce a sí mismo y conoce cuáles son el desarrollo que hace de sus emociones, puede entender que el estudiante puede llegar triste, puede llegar ansioso, puede llegar incluso molesto, y que él pueda darle una mejor apropiación de esas emociones, de llevarlas a un mejor desarrollo y por ende tener un mejor desarrollo de clase. Pues sí es muy importante, aunque pronto a veces olvidamos que es una herramienta que nos brinda mucho apoyo para poder acercarnos al estudiante. Generalmente existe la concepción del maestro y los estudiantes, posiblemente por el conocimiento, pero recordemos que la formación del estudiante no es únicamente cognitiva, sino también pues, es integral. Y en este caso, pues la parte socioafectiva pues, sería otra herramienta más que nos serviría para acercarnos a lo que es la formación completa del estudiante en el aula. Interesantes reflexiones. Por último, ¿cómo practicarían en el aula la inteligencia emocional día a día? Es un desafío muy, muy importante. Si bien partimos de la idea que es el manejo y control de nuestras emociones, siento que carecemos los maestros y por ende los estudiantes de una formación clara frente a cómo desarrollamos esa inteligencia emocional. Tendríamos que, como bien lo decía el profesor, en esas competencias socioafectivas, tener estrategias específicas para nuestros estudiantes, partiendo de una formación clara en los docentes. Pero siento que carecemos de estas, siento que a veces solo nos enfocamos en el aspecto académico sin dejar a un lado lo humano, pero siempre nos enfocamos en lo académico porque somos de resultados, siempre pensamos en los resultados. Y no pensamos en que nuestro estudiante, quien quiera que sea, tiene una complejidad y que esa complejidad es la que obviamos a la hora de evaluar. Por eso la formación docente tendría que tener tendría que fortalecerse mejor en ese aspecto, en cómo desarrollamos en el docente estrategias que cultiven la inteligencia emocional en él para que las pueda transmitir al maestro y así lograr el verdadero aprendizaje significativo e integral, que es lo que todo educador desea. Así concluimos este programa con las opiniones muy valiosas de Lisette y Cristian. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos veremos la próxima semana con otro tema de interés en educación.